Dios te bendiga en esta noche. Estos son los pastores, será Alma Robles y el pastor Carlos Rivera de Orlando, Florida, de la Iglesia Hispana, El Camino, la Verdad y la Vida. Estamos hoy sábado, día que celebran las personas, ¿verdad? Como el sábado de gloria, el cual vamos a estar hablando un poquito de qué fue lo que pasó ese sábado hace 2000 años, qué fue lo que pasó, hablando de la resurrección de Jesucristo, de la muerte y la resurrección. Así que vamos a estar hablando de eso hoy, pero queremos decirte que mañana domingo, tenemos nuestro gran servicio de resurrección a la parte de afuera de nuestro templo. Esto es bien importante que lo sepan. Vamos a estar a la parte de afuera a las 11 de la mañana, como estamos haciendo las últimas 3 semanas, un servicio corto, pero tenemos adoración, tenemos palabra de Dios, vamos a estar orando así desde lejito. Y cada uno está en su carro, en su sillita de playa, a la parte de afuera, ya que tenemos un terreno muy grande y cada uno está pues, a distancia, cada uno del otro, donde estamos seguros, ¿verdad? Cada uno, y vamos a adorar a Dios, ya que es un día de resurrección. Yo creo que nadie se debe perder ese día de resurrección, porque gracias a ese día de resurrección tenemos la victoria. Rápidamente, a los hermanos que están, ¿verdad?, sintonizando, nos pueden dar un saludo, nos pueden escribir: estoy por aquí, pastor, estoy por aquí, pastora. Pueden hacer preguntas ya mismito sobre el estudio. Hoy voy a tratar de dar un estudio más lento, ¿verdad? Ayer como que lo digo muy rapidito, hoy voy a dar más lento porque vamos a hablar de unas cosas bien importantes para que usted sepa sobre la palabra, especialmente sobre la resurrección. Porque muchos hablan de la muerte, pero en realidad la victoria está en la resurrección. Amén. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no somos, ¿verdad?, salvos. Pero vamos a hablar un poquito de eso más ahorita, así que si usted tiene preguntas, vaya buscando un lápiz, vaya buscando un papel, vaya buscando un bolígrafo para que pueda tomar nota. Pastora. Amén. Bueno, sí, como dice el pastor, es bien importante y me alegro que ya hay gente esperando siempre a las 7:30. Esta semana hay gente que nos ha acompañado toda la semana. Amén. Y están estudiando día a día con nosotros. Hoy nos toca estudiar el sábado en la Semana Santa, lo que llamamos la Semana Santa. Pero ya tenemos gente que se está conectando y mandando saludos. Está Carmen enviando saludos, Marixa Negrón, Abelín desde el Ecuador enviando saludos. Amén. Así que dale, como siempre le digo, dale share, claro, a compartir a esto que estamos haciendo, y sobre todo déjale saber a las personas el tema, que la gente sepa. Amén. También el pastor Nixon dice: saludos pastores, excelentes enseñanzas. Y Ángelo, saludos pastores. Pero es bien importante, Dios te bendiga, Ángelo, dice Dios les bendiga. Es bien importante que cuando lo compartan le dejen saber a las personas que hoy vamos a estar hablando de lo que sucedió el sábado en la vida de Jesús en su última semana. Bueno, ya estaremos hablando, ya no es la vida. Sí, ya. Pero lo más importante es que la gente entienda que es que estamos yendo día por día. Amén. Claro que sí. Y si tienes alguna pregunta, como dijimos ahorita, puedes hacerla a la parte de abajo, la pastora la va a estar leyendo, ya que vamos a estar hablando especialmente de la resurrección. Y tú dices: ¿por qué la resurrección? Te vas a darle cuenta. Pero si tú en alguna parte te pierdes un poquito, tú tienes que ir a los otros videos, porque eso es bien importante. Estamos desde el domingo pasado, todos los días a las 7:30 posteamos un video donde hablamos lo que sucedió el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hoy sábado, que eso es bien importante, que era lo que estaba pasando. ¿Por qué vamos a hablar hoy de la resurrección? Ya que ayer estábamos hablando que Cristo murió el miércoles, jueves y viernes fue a las profundidades, como hablamos, y la mitad del sábado fue a las profundidades y le predicó a los espíritus encarcelados. Después fue arriba donde el Señor Abraham, y hablamos que le predicó, ¿verdad?, a Abraham, a David, a todos estos grandes profetas, le estuvo hablando. Eso es lo que estuvimos hablando hasta ayer. Pero hoy vamos a hablar de la resurrección, porque si tú te perdiste los otros programas, estábamos hablando que Mateo capítulo 12, versículo 40 dice claramente que Cristo tenía que estar 3 días y 3 noches. Comenzando el miércoles, él murió el miércoles a las 3 de la tarde. Si tú cuentas bien, te vas a darle cuenta que se cumple hoy, sábado, a las 6 de la tarde, se cumplen los 3 días y las 3 noches. ¿Por qué? Estuvimos explicando que para los judíos el día empieza a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Lo buscamos desde Génesis para que las personas lo entendieran. Pueden verlo en el video del miércoles. Está todo cuando está allí. Desde las 6 de la noche empezaba el día. No empezaba a las 6 de la mañana, empezaba a las 6 de la noche. Y eso quiere decir a las 6 de la tarde del otro día era que se acababa el día completo. Entonces, ¿qué pasó? Quiero decirle que entonces ya hoy sábado a las 6 de la tarde, ya para los judíos es domingo. Por eso es que usted ve que debido a las horas también, el cambio de hora en otros países ya es domingo. ¿Por qué? Por el cambio de hora. Eso quiere decir que a las 6 de la tarde del sábado
ya usted ve que las 6 de la tarde del sábado ya empezó el domingo. Eso quiere decir que Cristo inmediatamente después de las 6 de la tarde del sábado, Él podía resucitar. Y eso es lo que vamos a estar hablando y nos vamos a darle cuenta por la Biblia. Que cuando ellas llegan ya en la madrugada y mañana del domingo, ya Cristo no estaba porque ya Cristo había resucitado. Yo no te puedo decir fue a las 6:01, fue a las 6:08, fue a las 8, a las 9 de la noche, a las 1 de la mañana, a las 2, a las 3, no sé. Sé que fue antes de las 6 de la mañana del otro día, por lo que vamos a leer. De lo que para nosotros sería domingo. Que para nosotros sería domingo, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos, primeramente quiero llegar a Juan capítulo 20, versículo 1. Me voy a concentrar más en Marcos, pero quiero leer Juan capítulo 20, versículo 1 para que tú entiendas algo. Mucha gente dice que la Biblia se contradice. Miren, la Biblia no se contradice. El problema de la gente es que la gente no sabe leer. Cristo dijo claramente, escudriñad las escrituras porque en ellas hay vida eterna. ¿Qué te quiero decir con esto? Si no escudriñamos las escrituras, no las rompemos, ¿verdad? Nunca nos vamos a darle cuenta y no vamos a entender lo que está diciendo. Por eso es que hay puntos y comas. ¿Por qué? Para que nosotros entendamos mejor la palabra. Entonces mucha gente lee muy rápido y al leer muy rápido dice, pues la palabra se contradice. No, en ningún momento la palabra se contradice. Vamos a ver una leve controversia de lo que es la resurrección y nos vamos a dar de cuenta aquí cuando leemos. Juan capítulo 20, versículo 1. Mira, pastora, dice, el primer día de la semana, que cuando es domingo. Ajá. Ya eso lo sabemos, el primer día de la semana es domingo. Lo que pasa es que empieza el sábado a las 6 de la tarde. Ajá. Eso es lo que mucha gente no entiende. Domingo para nosotros, pero hablando bíblicamente es sábado después de las 6 de la tarde. Ok. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Claro, siendo aún oscuro. Sí, amén. Eso quiere decir que no había salido el sol. Pero madrugada. no hay ningún problema porque sigue siendo domingo, porque el domingo empieza el sábado a las 6 de la tarde. Por tanto, cuando María llega a la tumba con las otras mujeres, estaba oscuro, el sol no había salido. Pues no quiere decir que no era domingo, porque el domingo en realidad empieza el sábado a las 6 de la tarde. Y yo quiero ponerle ese punto, porque cuando vayamos a Marcos a leer, nos vamos a darle cuenta que Marcos dice, pero salido el sol. Pero entonces dice, pero era oscuro. Cuando salió el sol, Pero ya ahí sería vamos domingo. ahí vamos a leer. Porque eso es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando María llegó a la tumba, era oscuro. ¿Qué pasó? En algún momento salió el sol y eso es lo que vamos a leer. Pero como la gente no lee bien, dice, pero entonces la Biblia se contradijo porque Marcos dice que era de mañana y Juan dice que era oscuro. Pero cuando nosotros leamos Marcos, vamos a ver lo que está explicando Marcos. Eso quiere decir que Juan dijo, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro. Eso quiere decir que cuando ella llegó era antes de las 6 de la mañana, porque a las 6 de la mañana ya sale el sol. Ya sale el sol. Aproximadamente. Puede ser que ella fue a las 5 de la mañana, a las 4:30 de la mañana y no había problema porque A las ella- 3 de la mañana. a las 3 de la mañana porque ya era oscuro y ella lo que quería era ver si su Señor iba a resucitar o no. Exacto. Por tanto, aunque era oscuro, ya era domingo. Yo quiero que tú entiendas eso. Ese es el primer punto que vamos a hablar, pastor. Amén. Sí, tenemos saludos. María Angeli ya está conectada, enviando saludos también. Está enviando saludos Blanca. Amén. Carla, la pastora Carla de Ecuador también. Carmen Cuevas, Dios les bendiga. El pastor doctor Freddy de Amén. Ecuador también está enviando bendiciones. Tenemos que Janet también está diciendo presente y como siempre compartan esta bendición, déjenle saber y recuerden que todo esto está grabado. Le pueden decir después a sus familiares y amigos que pueden ir al live que tenemos ya grabado en la página de la iglesia y ahí pueden ir uno a uno y verlos. Amén. También tenemos que Melissa dice bendiciones. Amén. Amén. Bien importante. Para que no nos confundamos y tampoco no nos podemos confundir cuando se da la explicación de cuando murió Jesús, es que siempre tienes que tener en tu mente de que cuando la palabra habla, no habla en nuestro tiempo, habla en el tiempo de judío, ¿verdad? Tiempo Y bíblico. siempre tiempo bíblico. Por lo tanto, tienes que recordarte que para ellos el viernes a las 6 de la tarde ya es sábado. Ellos comienzan a guardar, si tú conoces a algún adventista te va a decir que es así, comienzan a guardar el sábado desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6. Con ese dato en tu mente siempre tienes que llevar esto que estamos haciendo, este estudio. Amén. Pues entonces ahora vamos a Marcos. Yo creo que vayas a Marcos capítulo 16. Ahí nos vamos a detener. Ya vimos en Juan que era oscuro.
Bien importante, Juan dice, menciona más que María Magdalena, pastora. No menciona a otras mujeres. Mire, cada escritor tiene su punto de vista. Claro. Yo creo que entienda esto. Simplemente Juan quiso concentrarse en María Magdalena. Pero cuando vamos a leer Marcos menciona 3 mujeres más. O sea, no era que María Magdalena estaba solo o se contradijo uno al otro. No. Lo que pasa es que Marcos quiso mencionar todas las otras mujeres que estaban y solamente se quiso mencionar a María Magdalena Juan porque es la más importante y le voy a explicar por qué de todas ellas más ahorita, porque a la primera que se le aparece fue a María Magdalena, no se le aparece a las otras y por eso es que Juan lo que hace es concentrarse en ella. Pero cuando vamos a Marcos capítulo 16 versículo 1, vamos a leer. Porque aquí vamos a ver la controversia que tienen muchos escritores, muchos teólogos e inclusive hasta muchos pastores. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Amén. Mire qué controversia más grande. Mire esto. Si Cristo murió un viernes, pastora, si Cristo murió un viernes, el sábado ellas no pueden hacer nada porque es día de reposo. Inclusive las tiendas están cerradas. ¿Qué dice aquí? ¿Qué pasó el día de reposo? Que después del día de reposo ellas fueron a comprar especies aromáticas. ¿Pero cuándo? Porque si dice la Biblia que ellas fueron de mañana a domingo, ¿cuándo es el día de reposo? Sábado. ¿Cuándo van a comprar especies aromáticas? Al otro día, pues ya hubiera sido domingo. Ok. Suave para que no nos confundamos. Ok, según esto, pastor, aquí dice cuando pasó el día de reposo. Por lo tanto, ya debió haber pasado el día de reposo que era de viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado, se me trabó la lengua, sábado a las 6 de la tarde. Quiere decir que ya estamos después del sábado. Ya habíamos caído, eso es lo que estoy explicando, ya hubiéramos caído a domingo. Yo creo que esto entiende. Domingo. Si Cristo hubiera resucitado viernes, aquí la palabra está diciendo que después del día de reposo ellas compraron especies aromáticas. Sí. Si hubiera muerto viernes, ellas jamás hubieran podido comprar especies aromáticas porque en la madrugada no hubieran podido comprar especies aromáticas. No pueden hacer eso, ¿no? La única forma que cuadre, eso lo explicamos el miércoles pasado, pasa que no di este texto porque tiene que ver con la resurrección. Al morir ella miércoles, el jueves, entonces era día de reposo según la Pascua, debido a eso. Entonces, después del día de reposo, caería viernes y ellas sí podían comprar sus especies aromáticas ese viernes para que cuando llegara el domingo, porque esto era otra cosa, las especies aromáticas habían que dejarlas 2 días. Estos aceites, estos perfumes, los habían que dejar 2 días puestos en un frasco para que entonces después funcionara estas especies aromáticas. Por eso le estoy diciendo que Cristo tuvo que morir un miércoles para que cuando llegara el domingo ellas tuvieran ya todas las especies aromáticas preparadas y tratar de ungir el cuerpo, porque ellas fueron a ungir el cuerpo, lo que pasa es que el cuerpo ya no estaba. Por eso lo quiero decir que entonces no es ninguna controversia, porque Cristo sí murió un miércoles, pero es controversia cuando lo ponemos un viernes, porque jamás ellas hubieran podido comprar las especies aromáticas. Le vienen muchos teólogos, muchos pastores y dicen, no, pues entonces ellas la compraron antes. Pero es que eso no es lo que dice ahí. Dice que ellas esperaron el día de reposo, que es un jueves para esta fecha en Pascua. Miércoles muere, jueves cae día de la preparación o de reposo, y entonces ellas pueden comprarlo un viernes lo más feliz. Porque según, ¿verdad? Volvemos de nuevo, es bien importante que puedas estudiar el día del miércoles como lo tenemos puesto en el live, pero según en el tiempo que sucedió esto, la muerte de nuestro Señor Jesús, según los estudios, ¿verdad? Según la palabra, hubo 2 días de reposo en esa semana debido a las fiestas que hubieron en aquel tiempo, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, ahí, si tú no tienes ese dato, ahí puede entrar una confusión. Ahí es que lo que pasa es que dicen que entonces fue viernes que murió, porque pensaron mucho que al día de reposo que estaba hablando sábado, pero no, pues debido a la fecha de Pascua, siempre, no importa cuándo caiga la fecha de Pascua, caía el 14, pero no importa en qué momento de la semana, porque el calendario cambia, puede ser que este año hubiera caído miércoles, el otro hubiera caído lunes, pero da la casualidad que Dios lo escogió para que cayera este miércoles hace 2000 y pico años cuando Cristo iba a morir, para que sea día de reposo jueves, para que ellas pudieran comprar las especies aromáticas viernes, descansar sábado y ir el domingo por la tumba. Y ahí se cumple la palabra que dice que 3 días y 3 noches él estuvo
abajo. Por tanto, muchos entienden que entonces fue viernes, pero no, era imposible que fuera viernes, porque no daban los números, ¿ok? Si Pero tienes eso lo alguna explica el pregunta miércoles. o algo que comentar, lo puedes hacer a través del chat. Para eso yo estoy aquí, ¿verdad? Para hablar de tu parte con el pastor. Pero bien importante, para que no te confundas, cuando terminemos, si quieres, vuelve y busca el del miércoles para que veas todo en detalle. Okay. Marcos capítulo 16, versículo 2 dice, y muy de mañana, yo quiero que aprendamos a leer, escuche bien, según Juan era oscuro, pero aquí dice Marcos, y muy de mañana, no se está contradiciendo, le voy a explicar por qué, porque la mañana judía empieza después de las 12 de la noche. O sea, ya a la 1 de la mañana viene siendo mañana, aunque no haya salido el sol. Es como nosotros, que el día empieza después de las 12. Claro. ¿Qué les quiero decir con esto? Aunque hubiera sido a las 3 o a las 4 de la mañana, viene siendo mañana. Sí. Pero Juan dice que estaba oscuro. Es lo único que está diciendo que era mañana. No estaba diciendo nada era más. Madrugada, era una madrugada. Eso es lo que le está diciendo. Si tú sales en la madrugada, está oscuro. Claro. Y dice, el primer día de la semana vinieron al sepulcro. Coma, yo quiero que usted entienda esto. Ahí tiene que haber una coma y tiene que haber un pare. Porque Juan decía que era oscuro. Pero al tener una coma quiere decir que pasó un tiempo. Por eso es que dice, ya ha salido el sol, se decían entre sí. ¿Qué quiere decir? Ellos llegan cuando está oscuro, pero ellos no ven que la piedra está quitada. Cuando sale el sol, por eso es que hay una coma. Cuando sale el sol, ellas se dan de cuenta y dicen, wow, esta noche dice, ¿quién nos va a quitar la piedra? Pero cuando de momento sale el sol, ellas dicen, pero si la piedra está quitada, ¿qué hacemos nosotros aquí? Esperando que alguien nos quite la piedra, porque la piedra está quitada. Y de eso vamos a hablar ahorita, cómo la piedra fue quitada antes de un temblor. Antes de que llegara allí María, Salomé y la otra María, ya había habido un temblor. Y por eso no quiero darlo ahora, lo quiero dar más ahorita, para que no nos confundamos. Pero ¿qué pasó? Ellas llegan en la oscuridad, no están viendo nada, esperando. Cuando sale el sol, es que entonces ellas ven que la piedra está quitada. Pastora. Amén. Dice Ángelo, lo importante es que los planes de Dios siempre son perfectos. Claro que sí. Esto es algo que ya Dios había hablado desde el principio en la palabra. Y ya vemos que se cumple lo que Él había dicho a cabalidad. Todo cuando usted lo estudia se da cuenta de que cada cosa que Él dijo en la antigüedad se cumplió como Él lo dijo. Amén. Entonces, aquí yo no entiendo cuál es la confusión, porque si yo salgo de madrugada a las 2 de la mañana, como a veces me ha tocado salir, a lo mejor tenemos que viajar o algo así, y salgo a las 2 de la mañana, está oscuro, o sea, no hay luz. Pero sigue siendo mañana, porque ya empezó el día. Claro, porque el día comienza después de medianoche, a las 12 y 1 de la madrugada, ya es mañana. Pero entonces el problema es que los que no leen bien dicen, pues se confundió la Biblia, o los que son ateos, los que no creen en Dios, o los que buscan cualquier cosa para tratar de desacreditar el Evangelio. Dicen, pero entonces Juan dijo que era oscuro y este dice que es mañana. No, sigue siendo la mañana aunque sea oscuro. Mire, vamos a seguir leyendo, por eso yo quiero que usted lea conmigo. Marcos capítulo 16, versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Porque estaba oscuro y ellas no veían. Pero dice el versículo 4, pero cuando miraron, ¿cuándo pudieron mirar? Cuando salió el sol. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, porque en Israel, no es como aquí que hay luces en las calles, la noche de Israel es súper oscura, especialmente en la madrugada. Por tanto, esa mañana de madrugada, estaba tan oscuro que ellas no se atrevieron ni a acercarse para la piedra. Inclusive habían guardias, eso vamos a leerlo ahorita. Sí, aquí ellas estaban de lejos. por los guardias. Sí, no, ahorita vamos a hablar de los guardias. Quiero ir paso por paso, porque lo que pasa es que los guardias lo abra Lucas, pero no quiero llegar allá porque entonces vamos a estar de aquí para allá. Quiero terminar con esto para llegar a los guardias. También habían guardias y ellas dijeron, espérate, ¿qué vamos a hacer? Pero de momento, cuando sale el sol, ellas se dan de cuenta que la piedra estaba quitada, ya Cristo había resucitado hace rato. Porque acuérdense que les expliqué que el sábado a las 6 de la tarde ya es domingo. Eso quiere decir que de esa hora para adelante, en cualquier momento, Cristo ya había resucitado. Y eso es el punto que tenemos que entender. Cuando ella llega de madrugada, que era oscuro, ya Cristo no estaba ahí. Porque la piedra no fue removida para que Cristo saliera. La piedra fue removida para que ellas vieran que Él resucitó. Fueron cosas diferentes porque Cristo no necesitaba para salir de la tumba
que la piedra fuera quitada. Cristo podía salir de la tumba con la piedra puesta. La piedra fue quitada para que ellas vean que entonces Cristo no estaba ahí. Amén, así es. Como dije, Yuma está aquí conectada, enviando bendiciones. Ángelo dice, pastor, ¿qué sucedió con los guardias romanos que vigilaban el sepulcro? Centro Cristiano, saludos y bendiciones ricamente. Amén. Amén. Ahora bien, bien interesante, ¿verdad? Que dice, pero cuando miraron, vieron la piedra removida, que era muy grande. Eso mismo lo habla ya mismo. Ay, Dios del cielo. O sea, que algo sucedió sobrenatural. Claro. Y ellas pudieron notar de que algo que era imposible, ¿verdad? Para ellas. A lo mejor ellas llegaron allí. O sea, yo me pregunto, ellas llegaron solas, ¿verdad, pastor? Sí, las tres fueron solas. Los hombres no estaban por ahí. Yo tengo que decirlo. ¿Qué mujeres más valientes? Porque ellas fueron a aquel lugar a ungir al maestro, ¿verdad? A prepararlo para sacarlo de allí, lo que fueran a hacer. Pero ellas fueron sin ningún hombre. Y ellas sabían que era una piedra porque esa es la forma en que entierran en aquella área con una piedra. Entonces, ellas no pensaron en que iban a verse limitadas en aquel momento de quién iba a moverla. Ellas llegaron allí en fe. Yo no sé, yo creo que ellas pensaron que Dios iba a hacer algo para que ellas pudieran entrar allí. Y eso es lo que a mí me apasiona de ver, ¿verdad? De que la mujer que tanto es tan criticada y tan señalada, todavía en este tiempo vemos que la mujer en la Biblia es la mujer de guerra, es una mujer de fe, es una mujer que cuando otra persona dice no, ella se levanta y dice sí se puede, vamos a hacerlo. Así que esto me levanta a mí, me hace pensar cuánto valor tenemos nosotras las mujeres en el camino del Señor, que las que se atrevieron a llegar allí, sabiendo que habían guardias, porque Angelo lo preguntó, sabiendo que habían unos guardias ahí que a lo mejor ellos van a tener que ponerse a pelear con aquellos para que la dejaran entrar, ellas no vieron eso como límite. Y la primera que predicó, por decirlo así, la resurrección de Cristo fue una mujer, no fue un hombre, porque los ángeles le dicen, lo vamos a ver ahorita, cuando le dicen, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él ha resucitado. ¿Por qué? Porque los hombres no estaban en ese lugar, los que estaban eran tres mujeres. Amén. Pero mire el versículo 47, vamos un poquito atrás, 15:47, de ahí mismo de Marcos, que dice que María Magdalena, María la madre de José, miraban donde pusieron a Jesús. ¿Sabe? Que cuando a Cristo por decirlo así, lo enterraron en aquella tumba, lo pusieron en aquella tumba, ellas habían mirado cuando lo pusieron. Entonces, ellas sabían que había una piedra gigantesca, como tú leíste, pastora, demasiado de grande, y ellas no podían moverla. Ellas tenían dos obstáculos cuando llegaran allí. El primer obstáculo eran unos guardias que habían puesto frente de la tumba. Ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo, fueron tres, es que había un sello romano puesto sobre aquella piedra, lo vamos a leer ahorita. Había un sello romano. El que se atreviera a romper el sello romano, lo mataba. Lo mataba. Y tercero, habían unos cuantos guardias frente de la tumba. ¿Saben? Que ellos tenían una piedra, ellos tenían un sello, ellos tenían un guardia. Y ellos dijeron, como quiera, yo voy ahí. Es oscuro. ¿Sabes que en oscura uno puede pensar, mira, me van a venir unos malhechores, me van a asaltar, me van a robar? Ellas tres solas. Fueron allí unas mujeres que amaban a Dios, una mujer que tremendamente, como María Magdalena, que le habían salido 7 demonios, dice la Biblia, y esta mujer fue allí como quiera arriesgando su vida para solamente ungir el cuerpo del maestro. Eso es lo único que ella quería, ungir el cuerpo del maestro. Para la sorpresa no llegó ni a ungirlo, porque ya le había resucitado de los muertos. Por eso es que estamos en el Marcos capítulo 16, versículo 4. Ángelo, ya mismo te vamos a hablar de los guardias y por qué fueron de los guardias, para que no quiero llegar a Lucas todavía eso. Porque entonces el versículo 5 dice, y cuando entraron al sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho. Esto es otra controversia, pastora. Le voy a explicar. Porque los ateos y los que están en contra del evangelio buscan cualquier cosa para decir que hay controversia. ¿Por qué? Porque Lucas dice que eran 2 ángeles. Entonces aquí Marcos dice que era uno. Simplemente Marcos se concentró en uno porque uno fue el que habló. Habían 2, pero uno fue el que dio el mensaje a María. Por tanto, no era necesario para Marcos mencionar 2.
Pero como Lucas, por eso yo empecé hablando de Lucas cuando empezamos el domingo pasado, dice que estudió con más orden y averiguó más. Y él menciona a los dos. O sea, pero no hay ningún problema en que sea uno, que sea dos, que sea tres, que sean cuatro. Pero la Biblia dice que habían dos. Simplemente que Marco menciona a uno. Claro, el que quiere traer controversia y quiere decir que la Biblia está contradecida, dice, no, pero uno dice otro. No hay ningún problema. Habían dos, pero uno fue el que habló. Amén. Eso es como, por ejemplo, vamos a poner que el pastor y yo estamos en un lugar y hay un incidente. Claro. Y nosotros lo queremos contar. Tú puedes estar seguro que papi va a ir más al punto, no va a dar detalles, no va a decir cómo la gente estaba vestida, ni las caras que hicieron. Ahora yo voy a dar detalles de cómo estaban vestidos, de que miraron para acá, que hicieron una mueca. O sea, eso depende de quién esté contándolo, como le estoy diciendo, y de la forma de expresarse de cada uno. Por lo tanto, vemos a 4 escritores que están relatando las mismas cosas, pero cada cual se enfoca en lo que le llamó la atención o tal vez lo desarrolla, lo explica de la forma que es su forma de ser. O sea, yo por ejemplo, yo hablo mucho, me gusta dar detalles, yo hago hasta las caras de que la gente hizo una cara y qué sé yo la voy a hacer. Papi va al grano y ya. Llegó allí, tocó la puerta y se sentó en la sala. Yo voy a decir que llegó, tocó la puerta 3 veces, como no le abrieron, volvió y tocó. Después vino alguien adentro y dijo, déjame ir a abrir la puerta. Yo voy a ir a los detalles. Pero es la misma historia. Voy a leer aquí, dice, Ángelo dice, asimismo es mujeres valientes con mucho amor por Jesús. Mami está diciendo, Dios les bendiga. Amén. Mila, muy linda enseñanza. Dios les bendiga y les dé cada día más sabiduría para que explicarnos la palabra de Dios. Gracias, pastores. Dice Centro Cristiano, así es. Amén, gloria a Jesús. Pues entonces, estamos en Marcos capítulo 16, vamos a seguir leyendo un poquito más aquí y nos damos de cuenta, mire, yo creo que entienda algo, hay 4 escritores de los evangelios que es Juan, Lucas, Marcos y Mateo. 2 de ellos, yo creo que entiendan, 2 de ellos caminaron con Jesús. O sea, no es lo mismo tú ves las cosas tú mismo que alguien te las cuente. ¿Por qué le digo esto? Porque Marcos y Lucas le contaron las cosas. ¿Sabes? Marcos estaba con Pedro y Pedro le contó las cosas a Marcos y Marcos escribió, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, y Lucas le contó a Pablo y María, inspirado por el Espíritu Santo. Pero Mateo y Juan vivieron las cosas. Por eso que usted ve que hay cosas en cada uno de ellos que quizás no están en los otros evangelios, porque simplemente ellos vivieron eso. Y como ellos vivieron eso, ellos pueden contar cosas que los otros no vieron. Claro, sigue siendo inspiración de Dios, pero lo que pasa es que entonces tienen puntos de vista diferentes, como dice la pastora. Pues habían 2 ángeles. Según Lucas, Marcos menciona uno, que es el que está hablando, pero seguimos adelante. Mas él le dijo, porque ellas estaban cargadas de miedo, ¿sabes? Ellas estaban asustadas con el momento, se te aparece un ángel, yo estoy seguro que se te aparece un ángel a ti, quizás salgas corriendo. O sea, estamos hablando que esta es una experiencia que ellas nunca habían vivido, y de momento se le aparece un ángel o 2 ángeles que le están hablando, y entonces dice que estaban cargadas de miedo, se espantaron, y ¿qué dice? No, le dijeron ellos, no asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que ha sido crucificado, pero él ha resucitado, no está aquí. Mirad el sepulcro. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de nosotros a Galilea. Allí le veréis como él dijo. En otras palabras, los ángeles están diciendo, quiero que vayan a los discípulos y le muestren que la tumba está vacía y que ustedes no han visto el cuerpo de Jesús. ¿Por qué él ha resucitado? Por acuérdense de Pedro, porque Pedro, acuérdense en que lloró, el gallo le cantó 3 veces y tuvo una experiencia tremenda Pedro. Por tanto, pues ellos querían, ¿verdad?, que Pedro recibiera el mensaje. Ellas se fueron huyendo del sepulcro, quiere decir que salieron corriendo. Yo quiero que entiendan esto. Ellas fueron rápido a dar el mensaje, salieron huyendo porque les había tomado temblor y espanto y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, aquí viene el versículo 20, que es uno de los más importantes. Después de la resurrección de Cristo, y vamos a tocarlo ahorita, el libro de Corintios dice que Dios se le apareció a más de 500 hombres o personas. Pero yo quiero que entienda esto porque también se le aparece a ciertas mujeres. La Biblia en el libro de Corintios, que lo vamos a leer ahorita, no menciona a las mujeres, ¿sabes? Que también se le apareció a mujeres. Pero la primera persona que se le aparece, Cristo, increíblemente fue a María Magdalena. Increíble. Y mire lo que dice Marcos.
capítulo 16, versículo 9 de Marcos. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No le apareció a ningún hombre, a ninguno de los apóstoles, a ninguno de los discípulos, a ninguno de toda la cantidad de miles de personas que hizo milagros. Cogió a una sola persona, a María Magdalena, la cual antes tenía 7 demonios, pero ahora estaba liberada. Y él escogió que ella fuera la primera en cual él se le apareciera y le diera el mensaje de la resurrección. Es interesante cómo una mujer que estaba en un pecado sumergido tan grande, porque tenía 7 demonios, era prostituta, Dios se le aparece para darle el mensaje de la resurrección. Antes que Pedro, antes que Pablo, antes que cualquiera de los discípulos, los apóstoles o cualquier hombre grande de la Biblia, primero se le aparece ¿a quién? A una mujer. Bueno, pero es que lo vemos aquí, mira, desde que ellas fueron las únicas valientes, y tengo que decirlo así, ellas fueron las valientes, las mujeres de fe, las que se levantaron para ir a ungir el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hace el ángel? Les da un mandato y les dice, vayan y hablen, o sea, lleven un mensaje. Yo tengo que decir esto, yo no puedo entender cómo hay gente que piensa que la mujer no debe hablar nada cuando la misma palabra enseña que Dios ha levantado mujeres a través de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta ahora lo estamos viendo, donde hay mujeres que este ángel le dijo un mandato, ve y habla de que Cristo resucitó. O sea, estás diciendo que después Jesús se le aparece, sí, a María Magdalena, pero ya el mandato se lo había dado a estas 2 mujeres que estaban allí. Le dijo, vete y háblale y dile a tus hermanos. ¿A quién le dijo? A los hermanos tuyos, a los discípulos y a Pedro. Y hay una enseñanza que dice que las mujeres no pueden enseñarle o hablar a los hombres. Pero ¿cómo es posible cuando aquí lo estamos viendo? Y cuando vemos que el mismo Jesús le dice a María Magdalena, vete y predica que yo resucité, dile a todo el mundo que yo resucité. Es triste. Y tengo que decirlo, que todavía hoy hay gente que quiere que la mujer se calle una verdad tan grande. Si la misma pasión y fuerza y fuego que cargas tú, varón, lo cargamos nosotras las mujeres. Versículo 10 dice, yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él, porque ellos estaban tristes y llorando. O sea, mientras estas mujeres fueron a la tumba, que también estaban tristes y asustadas, pero llegaron a la tumba. Claro. Estos hombres estaban llorando y estaban asustados. Y las mujeres caminaron todo ese tiempo detrás de Jesús, mientras le azotaban, mientras le daban, ni un minuto se salieron del lado de Jesús. Y estaban ellas llorando y estaban sufriendo. Versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, no le creyeron. Y aquí quiero hacer un paréntesis, quiero pararme. Quizás tú tengas un familiar, o quizás que tú tuviste una experiencia con Dios. Tú recibiste a Cristo como Salvador y tuviste una experiencia tremenda con Dios. Dios restauró tu matrimonio, Dios te sanó, Dios te liberó. Y quizás tú vas donde tus familiares y tus amigos y tus conocidos y le cuentas tu testimonio y la gente no te cree. Tranquilo, tranquila. ¿Sabes qué? María Magdalena se le presentó Jesús y fue donde los discípulos y ninguno le creyó. Ninguno creyó que ella había visto. ¿Sabe por qué no habían creído que ella había visto a Jesús? Porque ellos lo que decían, y esto lo dice el pastor Carlos, no lo dice la Biblia, ellos lo que decían en su interior, ¿y por qué no se me apareció a mí? ¿Por qué se le va a aparecer a esta mujer que tenía 7 demonios? ¿Sabes qué? La gente juzga tu pasado para entonces, mirando a tu pasado, declaran que tu presente es mentira. Lo vuelvo y lo repito. Ellos miran lo que tú hiciste antes para decir que la experiencia que tú tuviste ahora no es verdad. Y María Magdalena está diciendo, él ha resucitado y me mandó un mensaje para ustedes. ¿Y sabes qué? Ellos no le creyeron. Que inclusive tuvo que salir Pedro corriendo y Juan corriendo y llegar a la tumba allí y bajarse a mirar a la tumba a ver si era verdad. Ellas tienen que creer, inclusive ya Cristo se lo había dicho antes, yo voy a resucitar al tercer día. Ahí está el problema, porque mira, yo puedo entender, ¿verdad? Que cuando ella llegó, María Magdalena se lo cuenta ya a los muchachos, a los discípulos, y ellos están tristes y tienen temor también, porque sabemos que a ellos les dio temor, a los hombres les dio temor, y se escondieron. Y entonces
ella llega y de momento llega con esta noticia y ellos, dentro de ellos, me imagino que dudaron y pensaron, bueno, aquí lo dice la Biblia que no le creyeron. Yo quiero pensar, ¿verdad?, que era la falta de fe, claro, porque Jesús mismo se lo había dicho a ellos constantemente. O sea, esto que María le está diciendo no es algo que los tiene que tomar de sorpresa, porque ya ellos lo habían escuchado, claro, todo el tiempo que Jesús estuvo con ellos, se lo dijo. Entonces ellos no podían sorprenderse, pero lo que pasa es que cuando tú te descuidas espiritualmente, recuerda que a ellos les entró temor y ellos muchos volvieron, dice, a la pesca. Ellos volvieron atrás a hacer lo que acostumbraban. Amén. No estamos diciendo que se perdieron en el infierno, de que se fueron a pescar, a pecar al club o algo así. Fueron a pescar, que lo que simboliza es que volvieron a su pasado, a lo que ellos hacían antes. Por lo tanto, se habían desenfocado. Así. Y por esa razón es que entonces cuando viene esta verdad, ellos, al faltarle la fe y estar desenfocados, no pudieron procesarla. Y bien importante, mire, la gente mira el vaso y no mira el mensaje. Y esto es bien importante. Quizás usted me está viendo hoy y dice, pero mira, el pastor no tiene gabán, corbata y camisa larga. Entonces usted está mirando, ¿qué usted está mirando? El vaso, pero no está mirando el mensaje. Y aquí está el problema, porque cuánta gente yo he visto con gabán y Biblia y dicen disparate. O sea, no estamos hablando de que es el vaso, es el mensaje. Lo que pasa es que esta mujer dijeron, esta que le salieron 7 demonios, Cristo se le va a aparecer. Mira, yo estoy seguro que si hubiera sido Juan o Pedro el que hubiera traído el mensaje, todos le hubieran creído. Porque dicen, no, este es un hombre, este sí se le puede creer, este caminó con Jesús, pero aquella no. Miren, no miren nunca el vaso. Por eso es que la Biblia dice que lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque la gente tiende a mirar el vaso, el profeta, en vez de mirar el mensaje. Mire el mensaje. Cristo vino a traer un mensaje poderoso a través de la gente, pero si usted se pone a mirar el vaso, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando digo el vaso, digo el ser humano. Exacto. Para que usted entienda. Cuando usted mira el ser humano, usted va a caer, porque usted está mirando entonces la vestimenta, en vez de mirar ¿qué? La palabra que Dios está trayendo. Yo siempre he dicho esto, mire, usted es el que pesca, pero Dios es el que escama el pescado. Y yo quiero que usted entienda, usted quiere escamar el pescado, en vez de dejar que Dios lo escame el tiempo que quiera. Dios lo usa usted para pescar, pero Él escama el pescado. Por tanto, el vaso, deje que Dios lo use de la forma que quiera. ¿Quién es usted o quién soy yo para juzgar el vaso que Dios está usando? Escuchemos el mensaje. Y ellos estaban juzgando a la pobre María Magdalena. Por eso es que no creyeron el mensaje. Yo quisiera pensar, ¿verdad?, que no es que lo estén juzgando, porque también recordemos que ellos sabían que María Magdalena siempre estuvo con ellos en todo momento. O sea, esta es una mujer que era una discípula del Señor. Ella siempre estaba caminando con ellos, ella les servía, los ayudaba. No creo que también, o sea, no creo que, o trato de no pensar de que ellos tenían ese discrimen en contra de la pobre María que estuvo tantos años con ellos caminando. Quiero creer mejor que era tal vez la vida espiritual, el estado espiritual que estos hombres tenían en ese momento. Bueno, vamos a ver. Eso es lo lindo, que todos tenemos puntos de vista completamente como la historia. Completamente diferentes. Sí. Yo creo que trato de no pensar de verdad de que yo, bendito, estaban también juzgando a la pobre María Magdalena. Una pregunta, algún comentario. Aquí tenemos comentarios. Vamos a ver. Tenemos que, dicen, María Ramírez, eso es así, amén. Cuando hablaron lenguas, refiriéndose al momento de la repartición de las lenguas en el aposento alto, ella está diciendo, ella habló lengua, ¿verdad? Hablando de María Magdalena. Ella habló lengua cuando recibieron el Espíritu Santo. También dice Ángelo, amén. Mabelina dice amén. Dice Centro Cristiano El Corazón. Santo Dios, amén. Dice Carmen. Eunice Romero, Eunice, Dios te bendiga, bendiciones desde Indiana. Wow, también tenemos, Dios bendiga mucho, pastores desde Richmond, Kentucky, a Carmen Saludos. Santiago. También tenemos que Yuma está diciendo bendiciones, a todo el mundo que nos está diciendo bendiciones. Amén. Y así es. O sea, la Biblia, mire mi hermano, por eso es que hay que estudiarla. Por eso es que hay que ir poquito a poco. Y la Biblia, yo veo gente que dice, yo he leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo más triste es que este libro no se puede leer a la ligera.
Esto es un libro que es una fuente inagotable. Cada palabra, cada coma, cada punto tiene un significado. Y si tú tienes dudas de algo, búscalo aquí. No escuches lo que dice el hombre y repitas como el papagayo lo que escuchaste. Búscalo en la palabra. Ahora voy a contestarle la pregunta a Ángelo de los guardias. Pero déjame explicarte algo para que entendamos algo. Para el judío, el sábado, que comienza viernes a las 6 de la tarde y termina sábado a las 6 de la tarde, es muy sagrado. Tanto que la Biblia dice que ellos no pueden tocar muertos después del viernes a las 6 de la tarde porque ellos se contaminan y estuvieran en pecado. Por eso es que cogen a Jesús cuando muere el miércoles a las 3 de la tarde y al otro día era día de reposo, que viene siendo jueves. Ellos no podían, después de las 6 de la tarde, enterrar a Jesús. Tuvieron que hacer un entierro rápido y ahí había una cueva al lado, que había un huerto que enterraron a Jesús rapidito. Ahora bien, ellos no podían contaminarse entrando a lugares donde hubieran impíos. Y esto es importante. El lugar donde Pilato, ese se llama el tribunal, donde Pilato juzgó a Jesús, era un lugar que se considera un lugar inmundo. Por tanto, ellos no podían visitar un sábado ese lugar. Y esto es un punto bien importante. ¿No dice que tiene que ver eso con la pregunta de Ángelo? Ahí voy. Los sábados o los días de reposo o los días, ¿verdad?, de preparación, ellos no podían entrar al tribunal de Pilato porque según la Biblia ellos se contaminaban y estaban en pecado. Dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a ver. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 62. Perdón, Mateo capítulo 27, versículo 62. Después que Jesús muere, miércoles, lo entierran rápido el miércoles antes de las 6 de la tarde. Escuche, ¿por qué? Porque a las 6 empezaba el jueves y ya era día de preparación o reposo según la Pascua. Capítulo 27 de Mateo, versículo 62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos andan de Pilato, diciéndole que mandaran unos guardias para que velaran la tumba. Espérate. Vuelvo y te repito. Si Cristo pastora hubiera venido muerto un viernes, ellos el sábado no podían entrar al lugar de Pilato porque se contaminaban. El tribunal de Pilato no podían entrar un sábado. Por tanto, dice aquí que ellos tuvieron que esperar el día de preparación o el día de descanso para el otro día poder entrar donde Pilato. Si hubiera muerto un viernes, ¿cuándo ellos hubieran entrado entonces? Si Cristo hubiera muerto un viernes, hubieran ido domingo, porque el sábado no podían ir. La única forma era que Cristo hubiera muerto un miércoles. Jueves ellos descansaban y viernes iban donde Pilato para pedir los guardias. Esto demuestra que Cristo no pudo haber muerto un viernes, porque entonces le hubiera llegado a ellos el domingo y cuando ponían los guardias. O sea, por eso yo quiero que usted lea conmigo Mateo capítulo 27, versículo 62. Por eso que dice que ellos tuvieron que esperar que pasara el día de reposo, que era jueves en esa semana, no era sábado, porque si no le hubiera llegado domingo. Y dice que entonces fueron donde Pilato a pedirle unos guardias. ¿Para qué? Porque mire lo que ellos dicen. Manda pues que unos guardias vayan y velen al sepulcro, porque él dijo que al tercer día iba a resucitar y no sea que vengan los discípulos de noche y se roben el cuerpo. Pilato le dijo, escuchen, Pilato les dijo, ahí tenés una guardia, no se sabe cuántos son, pueden ser una guardia de 2, de 3, de 5, de 10, no se sabe. Y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellándolo con una piedra y poniendo la guardia. Eso quiere decir que, como decía ya Marcos, la piedra era bien pesada, tan pesada que fueron los guardias los que escogieron una piedra gigantesca y la pusieron. Claro, ellos se aseguraron primero que el cuerpo estuviera ahí. Y pusieron esta piedra y pusieron un sello. Estos sellos decían que el que se atreviera a romper el sello real de Pilato era pena de muerte. Por tanto, por eso es que nadie, ni María Magdalena, ni Pedro, ni Juan se podían acercar a aquel lugar. Porque había unos guardias y había un sello. Y ese sello lo rompió el mismo Dios. Ese sello, esa piedra la rompió el mismo Dios. Cuando vemos ahora que vamos a hablar que hubo un terremoto. Pero sí había una guardia.
esta guardia nos vamos a dar de cuenta y vamos a leerla ahora, lo que pasó para Dios remover a esta gente de ese lugar para que María Magdalena pudiera ver la piedra quitada. Amén, amén. Mi amor, estamos aquí, son las 8:14. Bueno, no, pero mañana vamos a seguir hablando de esto y del poder de la resurrección. Amén. Porque de eso es que estamos hablando. ¿Ok? Pues entonces, Mateo capítulo 28, versículo 2. Vaya conmigo. Quedamos que los guardias pusieron una piedra. Le pusieron el sello. María va a ir de madrugada por la mañana, siendo oscuro, y decía entre sí, ¿quién me va a remover la piedra? Capítulo 28, versículo 2. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, al sepulcro. Interesante que aquí no menciona a Salomé. ¿Sabes? Para que usted vea, un escritor menciona a María solo, otro escritor menciona a Salomé, a las dos Marías, y esta menciona a las dos Marías. O sea, que en otras palabras, no es que se estén contradiciendo, simplemente son puntos de vista y mencionan algunos y otros no. Seguimos. 2. Hubo un gran terremoto, porque descendió un ángel del Señor, descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el miércoles, cuando Cristo murió, hubo un terremoto. Miércoles. Hubo un terremoto cuando Cristo murió, ¿se acuerdan? Se rompió el velo por la misma mitad y hubo un terremoto. ¿Qué pasó? 3 días después, vuelve y tiembla la tierra. La gente de Puerto Rico que está recibiendo terremotos hace par de meses y todavía está temblando. Y cada vez que tiembla la gente se asusta. Pues entonces, el miércoles hubo un temblor y el domingo hubo un temblor otra vez en la madrugada por el simple hecho de que María viera remover la piedra. Yo me imagino que por eso es una de las razones que María fue asustada. Porque había sentido el temblor por la mañana, porque no crean que ese temblor nada más se tuvo que haber sentido en todo lugar, aquel temblor. Pero Dice ese que fue un gran terremoto, o sea, no fue un temblor. Claro, fue un terremoto que se escuchó en todo Israel, el cual el único propósito era que la piedra sea removida para que María Magdalena viera que el cuerpo no estaba. ¿Por qué yo digo que no fue para que Cristo resucitara? Porque cuando eso pasa, simultáneamente María llega y él le dice, ¿por qué lo buscáis si él ya resucitó? En otras palabras, ya Cristo había salido de esa tumba sin tener que mover la piedra. O sea, que tú me estás diciendo que en el momento que este ángel vino, no vino para ayudar a Jesús a salir de ahí. No. Vino para mover la piedra y esperar que llegaran estas mujeres y darle el mensaje a estas mujeres. Mire, hubo 2 propósitos del temblor. Escuche bien. 2 propósitos del temblor. El primer propósito del temblor fue mover la tierra. El segundo propósito del temblor, que quiero que me dé tiempo hoy, ojalá que me dé tiempo hoy, que es que cuando Cristo resucitó y hubo este temblor, otros muertos resucitaron con Cristo. Sí. El primero fue Cristo. Y es interesante lo que vamos a leer sobre esto. ¿En el primer o en el segundo temblor? En el segundo temblor, eso es lo que vamos a hablar. En el primero no, porque el primero tenía que, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nadie podía resucitar. Y lo explica la Biblia y lo vamos a leer ahora, como la Biblia lo explica. Que después que Cristo resucitó, fueron que ellos vinieron a resucitar. Pero lo que quiero decirles es que el propósito del temblor fue, que la piedra fuera removida y que los muertos, aquellos muertos, debido a aquel temblor y la resurrección de Cristo, ellos resucitaron. Por tanto, mire, son tantos los acontecimientos. Yo puedo estar una semana nada más hablándote de la resurrección. No digas mañana eso, que esté una semana. Mañana yo voy a seguir hablando de resurrección. Pero es interesante todo lo que pasó. Por tanto, aquellos guardias muertos de miedo cayeron al suelo, muertos de miedo, y se echaron a un lado porque aquella piedra había sido removida. Y ellos dicen, ¿y cómo? Si nosotros quizá entre 10, entre 5, la movimos y este temblor la movió como si esto fuera gelatina y la sacó del medio para que estas mujeres llegaran y vieran que el cuerpo no estaba, pastora. Amén, tremenda, ¿verdad que sí? Dice aquí, wow, tremendo, gracias a Dios, dice Carmen. Zulma está poniendo una carita, amén, así es. Miren qué lindo. Nosotros a veces, yo me río porque es que la palabra es una fuente tan poderosa, ¿verdad? De bendición. Porque ahora mismo, papi, hablando de eso, yo lo que decía, yo me imagino que ellas iban en fe.
pensando, porque no se detuvieron, o sea, ellas caminaron en fe. Vamos a llegar allí, pero sabían, porque habían visto que había una piedra y sabían que había unos guardias, que no se podían acercar, pero como quiera ya llegaron. Y lo más increíble es que la fe de estas mujeres hicieron que Jehová se moviera y enviara un ángel para que el milagro fuera completo, para que ellas pudieran ver la realización de lo que ellas ya habían creído. Entonces, muchas veces nosotros no vemos a Dios porque no caminamos en fe como ellas. Entonces Dios está listo, tiene todo preparado para que tú veas el milagro, para que tú veas la realización de lo que Dios quiere hacer, pero no lo ves porque la falta de fe y el temor te detienen. Amén. Mire, vamos a entrar a otra controversia. ¿Por qué yo digo controversia? Porque la gente crea una controversia porque no sabe leer. Por eso yo quiero que usted se detenga conmigo y leamos bien. A veces nos han enseñado en el pasado erróneamente. Y ahí uno de los comentarios que hizo Pastora, vamos a entrar en eso. Mire, cuando Cristo murió, vamos allá, Mateo capítulo 27, que esto tiene que ver con la resurrección, pero vamos a ir a la cruz del Calvario. Dice, pastor, ¿cómo esto tiene que ver con la resurrección si vamos a ir a la cruz? Vamos a la cruz del Calvario. Vamos allá, todavía Cristo no ha muerto, está en la cruz del Calvario. Mateo capítulo 27, versículo 50. Quiero que lea conmigo, y no se lo voy a leer, pero quiero que tome apuntes. Mateo capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, otra vez, clamó a gran voz y entregó su espíritu. En otras palabras, Jesús murió. Escuchen. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Ese es el primer temblor que hubo cuando Cristo murió. Miren lo que hizo este temblor. Dice, la tierra tembló y las rocas se partieron. Lo primero que pasó en el temblor es que las rocas se partieron. Lo segundo, los sepulcros se abrieron. Escuchen, esto es interesante porque la gente no lee bien. El hecho de que los sepulcros, la tapa se haya abierto, no quiere decir que el muerto se levantó. Escuchen, porque quiero que leamos correctamente. Porque mucha gente piensa que cuando Cristo murió, resucitaron un montón. No, la Biblia dice que el primero que resucitó fue Cristo. Pero como no leemos bien Mateo capítulo 27, versículo 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Pero la gente no lee bien, porque el versículo 53 dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesucristo. ¿Entendimos? Ahí lo que está diciendo Mateo se adelantó un poquito y Mateo lo único que dijo, las tapas fueron quitadas cuando Cristo murió. Pero aquellos cuerpos no se levantaron hasta que Cristo resucitó, porque la Biblia dice que el primero que resucitó de los muertos fue Cristo. Eso quiere decir que estas tumbas que estaban abiertas hace 3 días, las tumbas que estaban abiertas hace 3 días, cuando hubo el segundo terremoto, allá cuando María fue a ver la piedra, fue que entonces estos hombres y mujeres se levantaron de los muertos. Pero primero tenía que levantarse Cristo, porque el único que tenía poder sobre la muerte fue Jesucristo. Por eso dice, después de la muerte de Jesucristo, se levantaron los santos, o estas personas que habían muerto, y saliendo de los sepulcros, se le aparecieron a sus familiares. ¡Wow! ¿Tú te imaginas que se te aparezca un familiar que toque la puerta que había muerto hace 20 años? Tremendo. O sea, esto es una cosa increíble. Tremendo. Pero lo que quiero parar y lo que quiero enseñar es que la controversia está que dicen que resucitaron cuando Cristo murió. No, eso no es lo que dice ahí. Ahí lo que dice, después de la resurrección de Cristo, ellos resucitaron. Sí, es verdad. Tiene que suceder así porque la Biblia dice que Jesús es la primicia de todo, de la resurrección. O sea, el primero que iba a resucitar tenía que ser Jesús. Ni tan siquiera aquellos que estaban allá, que habíamos hablado ayer en el Seol o en el seno de Abraham, ni tan siquiera estos hombres tenían que primero resucitar a Jesús para que ellos resucitaran. Dice aquí María Angeli, y lo más bello es que no dudaron, hablando de las mujeres, porque el ángel le pudo haber dicho y aún así ella no creer, pero ella realmente conocía quién era Jesús. Claro, estas mujeres estaban cargadas de fe. Estas mujeres, si le decían cualquier cosa, que Jesús iba a hacerlo, ellas iban a creer cualquier cosa. Es que cuando tú tienes experiencias con el Señor y tu fe está fortalecida,
tú vas a creer cualquier cosa que para Dios no es imposible, te lo van a decir y tú lo vas a creer. Ahora, hay gente que como su fe no está fortalecida, su mirada no está en el maestro, tú le puedes decir, mira, Dios lo va a hacer, y ellos lo van a dudar, y le vas a poder citar la Biblia y decirle, para Dios no hay nada imposible, y van a decir, sí, yo lo sé, pero realmente en su corazón no lo creen porque no están enfocados, fortalecidos en su fe. Amén. Y vuelvo otra vez a la pregunta de Ángelo, que Ángelo preguntó sobre los guardias. Aquí da una idea, en lo que vamos a leer ahora, da una idea más o menos de cuántos guardias pudieron haber en ese lugar. ¿Por qué le digo esto? Mateo capítulo 27, ahí mismo estamos leyendo, versículo 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Escuchen, un centurión es un capitán de una compañía de 100 soldados. El centurión, que es el capitán, está ahí frente a la tumba y dice, claramente él dice, este es el Hijo de Dios. Esto te da una idea de que si había un capitán de 100 soldados frente a la tumba, ¿quién tenía que estar ahí? Tienen que haber 100 soldados. Tienen que haber 100 soldados. Yo quiero que entienda esto. Claro, podemos especular. Para 100 soldados, ¿para qué? ¿Para qué? Para ver a un muerto. Ah, pero es que este muerto tenía un poder tan grande, tan grande. Ellos sabían algo que no sabían ni siquiera los que seguían a Jesús, los discípulos. Mateo 27, capítulo 27, versículo 54. Había un centurión de una compañía de 100. Eso nos da a entender, ¿verdad que sí? Que quizás habían 100 soldados o por lo menos habían un montón porque estaba el capitán de 100. Por eso es que estaba el centurión. Entonces, ahí está. Porque el capitán. No saben dejar a los soldados. Sí, esto no puede hacerlo cualquiera. Es increíble porque no pudieron haber dicho a tres cabos. Vayan allá y vélenlos. Y total, ¿qué van a hacer? Venir unos discípulos. ¿Qué van a hacer por ustedes? Orar porque no van a ir a pelear con ustedes. Le mandaron hasta el capitán. Hasta el capitán estaba ahí. Pues entonces. Amén. Dice Carmen, papi, que si cuando preguntaste, imagínate que te tocara la puerta de alguien que había muerto de tu familia. Dice Carmen que me asusto si me toca la puerta a alguien que no estaba aquí. Que de momento se resucite y le toquen la puerta. Imagínense. Pero la otra controversia, pastora, que no sé por qué la hacen, de verdad. A veces veo tantos teólogos y tantos predicadores que se meten en estas cosas. ¿Qué pasó con esa gente? Los que resucitaron, ¿volvieron a morir o no volvieron a morir? Eso es una cosa que podemos especular. ¿Vivieron eternamente? Sí, vivieron eternamente. Mire, la mayoría de las personas que resucitaron en la Biblia, porque no son los primeros, desde el tiempo de Elías resucitó gente, Eliseo resucitó gente, claro, con el poder de Dios. Jesús resucitó gente, resucitó a Lázaro, la hija de Jairo, y a un muchacho que se había muerto, y unos cuantos más. Pedro y Pablo resucitaron gente en el nombre del Señor, pero todos tuvieron que haber muerto. Claro, o sea, yo quiero que entienda que tuvieron que haber muerto, porque nadie puede ir al cielo hasta el día del arrebatamiento. Cuando digo al cielo, digo al día de la resurrección, donde Dios nos va a resucitar en el día del arrebatamiento. Cuando la gente muere está ahora en lugar de espera. Pero lo que quiero decirle con esto, que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces viene la gente y dice, pastor, pero es que el hombre estaba dado a morir una vez y después el juicio. Sí, pero esta gente que resucitaron tenían que estar bien muertos después para que cuando venga el día del arrebatamiento realmente Dios le dé el cuerpo glorificado. O sea, Dios lo levantó, resucitaron como Lázaro, que estuvo 4 veces muerto, y Lázaro tuvo que 4 veces muerto, no, 4 días muerto, y Lázaro tuvo que volver a resucitar. ¿Qué le quiero decir con esto? O sea, esta gente que resucitaron tuvieron que haber muerto. Muchos dicen que no. Pues está bien, si usted quiere pensar que no, es una controversia innecesaria. Simplemente la Biblia dice... Espérate, perdóname. Entonces, ¿estos que dicen eso? Papi, estos que dicen que no, que ellos no murieron, entonces, ¿qué pasó con ellos? Pues no sé, porque no sé en qué parte de la vida van a poner. Si creen que Cristo se los llevó, porque Cristo estuvo, y eso lo vamos a hablar mañana, Cristo estuvo 40 días después de la resurrección y Cristo no subió al cielo. Eso lo vamos a hablar mañana. Cristo subió al cielo después de 40 días. Por eso es que la Biblia dice que cuando María se le aparece, lo vamos a tocar mañana, dice, no me toques María, yo no he subido al Padre.
¿Entiendes? Cristo estuvo en la tierra esos 40 días después de la resurrección para mostrarle a todo el mundo que todavía él está vivo. Es que mira, hay gente que lo que quiere es debatir y irse en contra de la palabra, porque eso hasta lógico es. O sea, yo no tengo ni que buscar la Biblia. Mira, si resucitaron, volvieron a morir. Claro, como Lázaro, como el hijo de la viuda, como el de la viuda de Naín, que tocó el féretro y se levantó. Todos esos gente volvieron a morir otra vez. O sea, ¿por qué le buscamos tanta controversia a la cosa? Cristo resucitó porque resucitó, y para demostrar que él tenía poder sobre la resurrección, levantó 2 o 3. Entonces también especulan de quiénes son y que, mire, ¿qué importa quiénes son? Levantó unos cuantos, la Biblia no menciona el nombre. ¿Quiénes eran? Pues, sabrá Dios quiénes eran. Lo que yo sé es que se volvieron a morir. Y el día del arrebatamiento de la iglesia, ahí es que entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que quedamos vamos a ser transformados. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Tenemos el comentario, pastor, y ya falta un minuto. Pero bueno, dice Graciela, dice LOL, que estaban bien muertos. Aquí dice María Angelí preguntándole a Carmen algo, ¿cuántas? No entendí el chiste, pero estaba ella muriéndose de la risa ahí. Dice Ángelo, pastores, tremendo estudio, muy bueno. Y Centro Cristiano dice, ellos no resucitaron en un cuerpo glorificado, obviamente. Pues claro. Resucitaron en carne y sangre. Claro. Muy bien, pastor. También dice, gloria a Dios, María Angelí. Amén. Pues entonces, le hablé de una cuanta controversia para llegar, ¿verdad? Que en realidad no son controversias. Es la controversia que hacen la gente porque no leen en realidad la palabra. Cuando dice escudriñad en las escrituras, porque no ya os parece que hay vida eterna. Cuando nosotros leemos bien, mire, usted si se brinca una coma, un punto, o se brinca una palabra, quizá usted se confunda. Por eso es que tenemos que detenernos y leer correctamente. Mucha gente, el problema es que escucharon lo que decía aquel predicador y lo siguieron repitiendo sin haber leído la palabra. Cuando usted lee la palabra, entonces se le abre, ¿verdad que sí? Aquella luz, aquella oscuridad, que usted estaba en oscuridad y viene una luz, y entonces abre su mente para poder entender. Y esto pues tiene que pasar para que nosotros entendamos correctamente la palabra. Mañana domingo, a las 11 de la mañana vamos a estar en la iglesia, vamos a estar hablando, ¿verdad? La palabra, y hay una predicación, vamos a adorar a Dios, vamos a cantar, alabar al Señor allá, cada uno, como le expliqué, en su carro o en su sillita de playa, lejos, a 6 pies de distancia cada uno de los otros, vamos a ir a adorar a Dios en nuestro grande terreno que tenemos allí, vamos a adorar a Dios. Lo segundo, que a las 7:30 de la noche terminamos este estudio, completamente hablando de lo que pasó en la resurrección y el poder de la resurrección, porque esto es bien importante. Si usted no entiende el poder de la resurrección, jamás es salvo. Dice, pastor, tan grande es esto, tan grande es esto. Y vamos a ver lo que dice Pablo, que es el más que habla del poder de la resurrección y del entendimiento que tenemos que tener. Eso es mañana a las 7:30 aquí en vivo por Facebook Live. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos este estudio mañana, hablando la semana completa. Pero también tenías que anunciar de mañana que vamos a estar dándole huevito a los niños. Ay, perfecto, sí, perdóname que se me olvidó. Mañana, cuando se acaba el servicio, los pastores Tomás y la pastora Melissa prepararon unas funditas donde ellos van a poner los huevitos con los dulces, los huevitos de Easter, ¿verdad? Y entonces lo que van a hacer es que van a ir y se los van a dar ustedes en el carro. Ellos van a tener unos guantes y se los van a dar ustedes en el carro para que le dé a su niño. O sea, ellos no se van a bajar a recoger. Es como una especie de Easter drive-thru. Easter Hunt Drive-Thru. Easter Hunt Drive-Thru. Usted va a coger la fundita y la coge allí mismo y se la lleva por ahí en su casa, allá con sus hijos. Quizás coge esa fundita, la desinfecta en su casa. Mire, hoy vi, esto fue interesante. Yo y la pastora caminamos, nos gusta caminar, y estábamos caminando aquí en el vecindario de nosotros. Hay que ejercitarse. Claro, en el vecindario de nosotros. Y había una señora que cogió los huevitos y los puso por todo el patio de ella, para que sus hijos salieran y cogieran los huevitos de Easter, ¿verdad? En el patio de toda la casa. Pues, ¿qué usted puede hacer? Mañana usted va a la iglesia hispana El Camino a la Verde de la Vida, y cuando se acabe el servicio, nosotros le damos esa fundita, usted se la lleva para su casa, y en el patio de su casa se lo pone a los niños. Y miren qué bien, ellos pueden coger los huevitos allí y comerse los dulces. Y así celebra Easter. Papi, que Zulma cogió huevitos y lo puso por la toda casa. su casa, y los nietos empezaron a buscar. Mire, mi hermano, no hay por qué aburrirse
o entristecerse por la situación que estamos pasando, sea creativo y sobre todo dele gracias al Señor. Mira, hoy también, allá nos pasamos 3 minutos, pero hoy también vimos cuando íbamos caminando que en la avenida pusieron unas bocinas y pusieron música de adoración, pero eso era... Es una fiesta increíble, sí. Era en la avenida y nosotros acá en nuestra organización, en nuestra comunidad, podíamos escuchar la música de adoración. Yo decía, papi, wow, nunca, en tantos años que llevamos aquí viviendo, nunca yo había escuchado eso. Y los vecinos salían y un vecino nos dijo, ¿y eso? Y yo le dije, no sé, ¿dónde será? Y estaba la gente intrigada. Es que los hijos de Dios están sacando lo mejor que tienen en este tiempo para que la gente sepa que Dios es real. Mire, nosotros estábamos caminando y a mucha distancia nosotros estábamos escuchando eso. O sea, no estamos hablando de 3 o 4 calles. Nosotros escuchábamos el sonido hasta que llegamos al área donde estaba la música, que ahí que nos dimos de cuenta que no era ni en el vecindario de nosotros. Era cruzando la avenida al otro lado, que nosotros lo vimos en realidad. ¿Qué era lo que estaba pasando? Lo que escuchaban era la música cristiana que estaba sonando. Y eso, como dice la pastora, nunca se había escuchado, pero tiene que venir lo que se llama esta enfermedad para que entonces la gente, pues qué sé yo, salga a poner música. Pero es interesante. Pues mañana vamos a estar haciendo eso en la iglesia. Yo sé que hay mucha gente que no cree en esto de el Easter. Yo lo entiendo, ellos entienden, ¿verdad?, que la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo es lo que se debe celebrar, y yo lo respeto, el que no quiera celebrar eso. Nosotros solamente hacemos esto por los niños, para que los niños tengan algún dulcecito o algo que tengan, ¿verdad?, para hacer. No es que creemos que debido al huevito cambiamos el significado de Jesucristo. Eso jamás lo vamos a hacer. Simplemente que lo hacemos para que los niños tengan algo, ¿verdad?, para ellos tener en ese día. Además de que usted tiene que entender que celebramos también un nuevo nacimiento a través de la muerte de Cristo. Nosotros tenemos vida, es una nueva vida la que tenemos a causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera muerto y hubiera resucitado, tú nunca hubieras podido ser vencedor ni tener la nueva vida que tienes ahora. Por lo tanto, el huevito es algo simbólico de una nueva vida. Pero si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Y si no te gusta, quieres coger la fundita, abre los huevitos y se comen el chocolate. O sea, bueno, el chocolate o dulce, no sé si es chocolate o dulce, no sé lo que los pastores llaman a poner. No sé lo que sea, pero no entremos en controversia por cosas vanas. Hay cosas tan hermosas en esta vida que hablar, que ponernos a estar, ¿verdad?, en esta... discutiendo que entonces es un conejito y los conejitos no ponen huevos. Que es verdad, el conejo es no verdad, pone huevo. pero la cosa no es ninguna controversia. Esto lo hacemos para los niños, para que los niños tengan algo, ¿verdad? Y no es algo que cambiemos lo que se llama la resurrección, porque el domingo, en la predicación mañana, tú vas a ver que yo no voy a mencionar el conejo ni los huevitos en ningún momento. Para nada. Yo hablo de Cristo. Eso es a lo último que se le da eso a los niños, ¿verdad? Y eso no es ningún problema. Respetamos el que quiere entender que esto no se debe hacer o se debe hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Amén, pero tranquilo. entonces, sí, lo importante en todo esto es que Cristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Se levantó de los muertos y en un día va a venir a buscar su iglesia, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que quedemos vamos a ser transformados juntamente con Él. Amén. Bueno, pues ahora sí, nos hemos pasado casi por 7 minutos. Hay que parar esto. Esto tiene que parar. Mañana a 7:30 a las 11 en la iglesia, y a las 7:30 terminamos hablando sobre la resurrección. Amén. Ahora sí, como siempre, te toca a ti empezarlo y yo termino. Y recuerda que siempre Dios te está esperando. Dios te bendiga.